Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que tiene todo lleno de barro por la calima, como media España, por otra parte. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos aquí en nuestro programa número 8 de esta segunda temporada. Ya el Ecuador, respecto a los programas que hicimos el año pasado, literalmente, más de 25 programas a las espaldas y... Sin embargo, no desfallecemos y hoy me acompañan Juan, Pablo, alias El Dadivo Socrom, y Steph para hablar de un tema de actualidad. ¿Qué tal estáis? Calima, Calima. Perdón. Hola, muy buenas. Bien, buenas. Yo estoy bien. Podría estar mejor. ¿Y sabes cómo puede estar mejor? Si tú, querido o querida espectador o espectadora, compartes esto en tus redes sociales para que más gente se una a La Voz de la Mesa. Muy bien. Tu artista favorito, John Wick, estaría orgulloso. Claro que sí, mi artista del mal. Bueno, hoy venimos a hablar de un tema distinto a los de últimos programas. Vamos a hablar de algo pues aplicado y pensado sobre todo para los jugadores, como son ideas y trucos para crear personajes. Es uno de los temas que nos sugeristeis hace tiempo en Twitter y hemos pensado porque, bueno, hoy era un día tan bueno como cualquier otro para hablar de ello. Y como no puede fallar nunca, ¿no? Ya es tradición que nuestro experto en definiciones, Juan, introduzca el tema. Así que, ¿qué es crear, Juan? Pues crear es... Juan, sé un demiurgo de las explicaciones. Crear es complicado. No, yo creo que la idea es, en este sentido, ¿no? Crear un personaje, hablamos de hacer tu personaje para una campaña o para una partida, entiendo yo, vamos. Pues cada vez le pongo más fácil a las definiciones. No sé si nuestra experta en letra residente, Steph, quiere citar a la RAE en este caso. Sí, pues porque... Yo creo que es necesario, pero tampoco es que de muchas opciones. La primera y la segunda acepción es producir algo nuevo o producir algo de la nada. Y ya está. El capitalismo está ahí siempre. Ajá. Pues yo, como historiador, os voy a jorobar. Crear viene de la palabra en latina creare, que quiere decir crear, tener hijos, engendrar, elegir, ser elegido para un cargo, engendrar. Y viene de la raíz indoeuropea ker, que dio lugar a cereal, criollo y crecer. Oh. ¡Chan, chan, chan! O sea, que crear un personaje es un poco como comer cereales, eso es lo que me estás diciendo. Como plantar cereales. Tal cual. Fabuloso. O sea, comer cereales sería jugar la partida de rol y descomer los cereales sería cualquier cosa de John Wick. Veo que ya hay ideas recurrentes en nuestro programa. Vamos a seguir en lo mismo. Exacto. También recordaos que tenemos una meta visible en el chat de seguidores. Estamos ahí, hemos crecido un poquito, estamos cerca de los 75, que el otro día dijo Juan que haríamos un regalo de algún libro rolero y que si queríais que fuera firmado por el dadivoso Pablo, pues podía ser, ¿no? Que era una opción ahí. Según qué libro puede ser la firma más o menos soez. Bueno, vamos a arrancar el tema, que al final siempre nos vamos por las ramas. Bueno, pues yo creo que la filosofía de hoy es un poco dar esas pequeñas pautas que a nosotros nos funcionan o que hemos visto que le funcionan a otras personas a la hora de crear sus personajes. No sé si alguno tenéis ya alguna idea para arrancar. ¿Alguna idea? Sí. Ideas tengo muchas. Por ejemplo, podríamos hablar de cosas que no tienes que hacer cuando vas a hacer un personaje. Ya empezamos. Como por ejemplo, escribir 12 páginas de trasfondo detallando el épico linaje y la dura vida de tu personaje de nivel 1 que va a meterse en el dungeon a patear kobolds. Igual, amigo, no es el momento, no es el juego. Y que otros te dan pie a esas cuestiones. ¿Y si el máster te pide las 12 páginas para tu kobold? Sospecha. Vale. Sospecha. O sea, que quiere matarlo una vez que lo hayas hecho en la primera sesión. Vaya Jimmy, qué personaje tan bonito. Sería una pena que algo le pasase. Y de pronto... Bueno, entonces tu consejo, por tratar de ponerlo en positivo, sería no hagáis historiales muy largos, ¿no? Algo de lo que creo que ya hablamos
Cuando hablamos de jugar a rol mal, ¿no? Keep simple. Hay juegos que te dan pie a hacer personajes complejos y sesudos, y hay otros que en realidad no. Entonces, a veces nos venimos muy arriba y cuando las cosas salen mal, porque leímos si las cosas salen mal, pues te comes un garrón y puedes decepcionarte. Y volvemos un poquito al tema de las expectativas. 12 páginas para un kobold de un one shot es demasiado, ¿no? Yo creo que sí. Salvo que sea un one shot que estéis metidos en un camarote de 4 kobolds y todo es un tema de no sé, de analizar vuestros sesudos problemas interiores. En ese caso, pues igual hasta serán pocas páginas. Bueno, yo por completar esto del historial también diría que, vale, no muy largos, pero con gancho, ¿no? O sea, que tengan cosas de las que tirar. Yo además prefiero que me des el gancho y que no hace falta que me lo definas mucho. Por ejemplo, si no, tu hermano o hermana no es alguien que aparezca a menudo en tu día a día de la partida, pues déjame que tienes un hermano y ya reaparecerá, ¿no? Los fans de Uncharted 4 sabrán bien el partido que se le puede sacar a ese tipo de cosas. ¡Boo, Sonyers! ¿Algo más sobre historiales que queréis añadir, Juan? A mí lo de los hermanos me ha recordado, esto es un poco batallita, los teorías de los caballeros de la mesa del comedor, cuando uno de los jugadores está empezando a esto del rol, dice, ¿qué es esto? Aquí lo importante de tu personaje es las armas, la armadura, las dotes. Y aquí donde pone esposa, hijos, hermanos, no, eso déjalo vacío, que son las cosas que hace que el máster te las pueda echar en la cara y te manipule. Y me ha recordado un poquito. Y hay gente que no es esa mentalidad, que tiene esa concepción jugador contra máster, que tanto le gusta a Juan. Me encanta. Y a veces es verdad que esas cosillas las deja medio hacer. Yo, por dar un truco rápido, recomendaría a la gente, cuando hace personajes, intentar no ser muy rígido. Muchas veces vamos con una idea predeterminada de un personaje porque se nos ha ocurrido viendo una película o leyendo un libro, y a veces hay que ver que eso encaje en la campaña, ¿no? A veces intentamos ahí meter con calzador mi personaje super chachi que mola un montón en esta campaña en la que a lo mejor pues va de todo lo contrario, ¿no? O a veces choca con la otra idea que tiene otro jugador, entonces yo creo que a veces hay que intentar ser flexible. Nos dice Maclidon en el chat, además dice, en particular en sistemas más interpretativos como hitos, a mí me gusta preguntar por qué es a cada cosa que pones, ¿no? Por qué es así, por qué tiene este hito, este concepto, y tratar de explotarlo. Me parece un consejo bastante bueno, la verdad. Supongo que hoy lo que queremos hablar son ideas y trucos y consejos para crear personajes. Claro, si nos ponemos a hablar de sistemas o de juegos, unos sistemas o unos juegos esperan que escribas, si no 12 hojas, una novela entera sobre tu personaje, y otros no. Bueno, hay algunos juegos que te dan pie a ello, como que te lo piden, y otros que no lo hacen explícito. Yo, al menos en mi experiencia, que me he encontrado muchas veces gente que ha cogido esa costumbre en algún juego y entonces la extrapola a otros juegos, tanto lo que es escribir mucho como escribir poco. Yo creo, además ya lo he defendido aquí otras veces, el punto medio está la clave, ¿no? Sobre todo porque además hoy en día que explotamos más narraciones apoyándonos en los historias de los personajes, etcétera, en general estoy hablando, es mejor tener ganchos de los que tirar que no que hayas descrito hasta lo que desayunó el personaje el día antes de empezar la partida, porque entonces te has montado una novela muy buena, pero eso como lo trasladamos a la partida, ¿no? Es complicado. También deciros que hablamos de crear personajes, yo he dado por hecho que hablamos de personajes jugadores, pero que también si hay algún truco que usáis como directores, pues adelante también. Bien, mira, hay otro truco que yo intento cumplir y por lo menos a mí me funciona y creo que puede ser muy divertido, es crear personajes con conflictos internos. Sí, ¿no? Iba a hacerlo un poco en negativo, ¿no? Intentar no hacer personajes que sean perfectos, porque en el fondo, o sea, nadie en el mundo real es perfecto, ¿no? Y quitando menos el Ladivoso Chrome. Quitando John Wick. Quitando John Wick, pero quiero decir que quitando algunas ambientaciones a lo mejor muy concretas en las que los personajes sí son más blancos o negros y demás, creo que la mayoría de la gente del mundo es gris
Y creo que es ahí donde salen los personajes interesantes. Sí, a mí además me gusta esta idea del conflicto. Yo te decía, Juan, que me parece estupenda. Yo además intento ponerle algún tipo de... mezclando con la idea del gancho anterior, ¿no? De conflicto que pueda dar lugar a una encrucijada moral, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una partida de D&D en la que pues mi personaje era un clérigo, pues como legal bueno, así como un tipo muy legal, muy literalmente, pero que tenía una debilidad, que era pues una amiga de toda la vida, que por la que sentía cosas, y ella a veces como que le dejaba entrever que ella también, pero a la vez ella era una buscalíos, una pícara y no sé qué, y entonces pues llegó un momento en que, digamos, por ella sí se saltaba las normas, y eso pues daba interés, ¿no? Porque incluso la mesa, después de ver actuar al enano de una forma súper estricta en todas las cosas, cuando veía que ahí flojeaba, pues tenía como su gancho, y era una motivación estupenda porque creo yo, porque al director del juego le estaba diciendo, ¿quieres pinchar? Pincha ahí, ¿no? Y creo que eso es algo importante también de esos conflictos, no solo esos conflictos de, ay, no os lo he dicho a los demás, pero realmente mi personaje está muy torturado con esto. Si no es algo que la mesa pueda ver, para mí no es un gran conflicto. Coincido. De hecho, te diría que hay algunos sistemas de juego que ya lo integran, más o menos, ¿no? Las complicaciones, hitos, defectos, esas cosas. Sí, A veces sí, intentan mecanizar un poco este rollo y yo creo que es una cosa que funciona Bueno. guay y que es perfectamente extrapolable a otros sistemas como Dungeons and Dragons o como cualquiera. Bueno, de hecho, Dungeons Quinta lo hace, el Bueno, tema efectivamente. del defecto, hasta te dan ahí el tema del punto de inspiración. ¿Qué otro día hablaremos de los ratas que son los masters a la hora de dar puntos de inspiración? Gemi no miramos a nadie, ¿no? Ese día yo no vengo. No, a ver, no, porque Juan Yo luego no sé, cobro. no, pero igual Pedro J sí. Pedro J tiene cara que es Racaninchi a la hora de dar puntos de inspiración. Tiene cara, no, es Rakaninchi. Soy un gestor de puntos. Gesto. Un gestor. Sí, como los del Banco España eres. Pues mira, es un Claro. buen tema para otro día. La gestión de puntos. A mí, por ejemplo, a la hora, sobre todo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo, creo que es la tercera vez que lo menciono, pero bueno, digo, estoy escribiendo una aventurica y una de las cosas que tiene para diferenciar a otras aventuras es que hay un PNJ que va a estar todo el rato con los jugadores y le he dedicado muchas palabras a hacer que sea una herramienta interesante y que sea lo más fastidioso posible ese personaje. Pero ese personaje, por ejemplo, ¿no va a ser un poco rollo llevarlo el máster? O sea, porque va a tener que estar llevando todo el rato a un PNJ. No, ¿Eso porque no es complicado? No, porque una de las cosas que pongo es buscarte un amigo que lleve a este personaje. Amigo, entonces... ¿Eh? Sí. Eso es tener mucho morro, ¿eh? Hombre, claro, es el máster de tener morro. Eso a lo mejor es un PJ y no un PNJ, pero bueno. Bueno, Eso pero, te iba a decir. pero es un PJ que no tiene espada, ¿vale? Bueno, nos estamos desviando del tema, yo creo. Eso es. Vamos a volver Yo a por- ver. Mira, yo a raíz de lo que estabais diciendo de los puntos de drama y todas estas cosas, Ujú. madre mía. ¿Qué te pasa, Juan? Iba a decir nada, que ponéis cosas en la pizarra que, La me, pizarra. que me despistan y pierdo el hilo. No, iba a decir que hay una máxima en narrativa, ¿no? En literatura, a la hora de crear un protagonista, que es que lo último que puede hacer un protagonista es dejarte indiferente, ¿no? Lo puedes amar o lo puedes odiar, pero no puede dejarte indiferente. Creo que con nuestros personajes deberíamos de intentar tener algo parecido. No creo que no hay nada más aburrido que un personaje que no te dice nada o que te da igual, entre comillas, o que es más de lo mismo. Sí, que lo veas y digas, bueno, al menos tiene algo. Es el típico enano guerrero, pero tiene algo, ¿no? Sí, y normalmente creo que no me equivoco si digo que normalmente, sobre todo al empezar, hacemos personajes que nos molan. No voy a entrar tampoco en caer en lo que tú querrías ser, pero sí que hacemos personajes un poco para molarse, ¿no? Para venirse arriba y cosas que nos gustan, del que nos gustaría eso, ¿no? Leer o ver aventuras. Y a veces lo contrario también mola. Un personaje enlaza un poco con lo que hemos hablado muchas veces del play to lose, del jugar a perder y estas cosas, ¿no? Pero yo algunas partidas más divertidas que hago con personajes odiosos. No machacones, no odioso en el sentido de putear al resto del grupo o de hacer descarrilar la trama, ¿no? Pero un tío con debilidades, con vilezas, con bajeza moral, puede ser muy divertido también.
A veces, dices. Yo descubrí como jugador que se me da especialmente bien llevar personajes de ese perfil al punto de decir, joder, lo odio hasta yo, pero a la gente le resulta muy divertido. Y estoy pensando en una partida del Skull Dragon que fue con Valver de compañero de juego, donde llevaba un vípero, que al final yo mismo saqué de la partida porque me odiaba interpretándolo. No porque fuera ruin, no fuera tal, sino porque era una persona tan pija, por decirlo así, en plan, ay, por ejemplo, no discutía los precios de las misiones delante de la gente como algo ofensivo, ¿no? Pero luego se dedicaba ahí a ¿por qué no has pedido más dinero? ¿Por qué no sé qué? Y tal, ¿no? Pues no sé, cosas así. O un personaje de cultos innombrables, que es un juego muy, muy dado a ese tipo de perfil de personaje que también se movía en esa franja, ¿no? Bueno, yo os voy a dar un consejo. Ah, perdona, Estef. Dale. Sí, es un poco al hilo de lo que ha contado Juan, de sobre todo me he sentido aludida, por las primeras veces que juegas y los personajes que te creas. Yo creo que sí, que tienen gran parte de nosotros. Sobre todo si uno está pensando, o sea, ahora mismo no estoy pensando en la creación de personajes como creas una aventura y haces unos pregenerados para que alguien los juegue, sino yo voy a hacer un personaje para mí y voy a jugar yo con él. Me tiene que caer bien, pero también va a ser yo en ese mundo. ¿Me explico? Entonces, yo, por ejemplo, no llevaría un personaje, no me siento cómoda llevando un personaje que se va a dedicar a engañar a la gente y a apuñalar por la espalda. Porque yo no me veo haciendo eso. Entiendo que esto es rol y entiendo que esto es un juego y que después no me voy a poner a robar a la gente y a apuñalar a la gente. Que no te diga Vicente Vallés. Está feo. Pero creo que sí, que a lo mejor es por las primeras veces, ya por lo mejor porque tampoco tengo mucho rodaje, pero yo creo que es lo que me gustaría ser en ese juego como persona. Un poco eso. A ver, yo creo que Pedro... llevo jugando toda la vida y más o menos lo que sigo haciendo. Bueno, yo iba a decir que no. Yo creo que no. Pedro a lo mejor podrá explicarlo mejor. Yo creo que siempre hay algo de nuestros personajes ahí, o sea, nuestro en los personajes. Pero yo casi os diré que con el tiempo he aprendido lo contrario, a intentar distanciarme, ¿no? Y me he divertido mucho roleando personajes que por lo menos a priori no se parecen en nada a mí. Y sobre todo que hacen cosas que yo no haría. Sí. Porque me obliga mucho a razonar de otra forma, a empatizar con otras cosas. Sí, está claro que si funcionan los listados estos de qué tipo de personaje de D&D eres o qué clan de vampiro eres, es porque en el fondo pues hay unos elementos que suelen ser más o menos explícitos, pero que forman parte de cómo nos gusta, igual no ser, pero al menos vernos a nosotros mismos y que acabamos haciendo porque estoy pensando sobre todo en campañas, un one shot yo creo que todo el mundo podemos hacer un poco lo que haga falta y ya está, ¿no? Hombre, pero perdón, en un one shot yo era un cura navarro que luchaba contra zombies, es decir, se puede hacer, no pasa nada. Creo que de eso han hecho una película ahora hace poco en el cine. Y lo complicado ahí es interpretar a un navarro, por cierto. No era incapaz de poner el acento, era incapaz. Me salía el Cabin Shots, pero porque lo tenía en la hoja de personaje. Digo, bueno, pues esto lo calzo y ya. Pero efectivamente, no, faltaba más. Que cuando ya es para más sesiones, pues al final, incluso aunque no queramos, digamos, voy a hacerme un personaje muy distinto y tal, al final hay algunos elementos en común que van saliendo. Aunque solo sea por sentirnos más cómodos. Con todo, sí que estoy con Juan, en que creo que también a fuerza de jugar mucho, a mí me llegó en ese mismo punto, es cuando te animas más a tener en arcos más largos personajes que se salen de lo común para ti. Yo cuando lo hago, lo que trato es lo que hablábamos antes de los conflictos internos y de poder hacerme fan del personaje, que era un poco algo que también habéis dicho con lo de no dejar indiferente, aunque no sea mi personaje estrella, ¿no? Y por ejemplo, pues ahora mismo de partida no recuerdo, pero he estado leyendo el libro este de Arcano Ilimitado de Sanderson, no voy a hacer spoilers, pero hay un personaje en un relato, el protagonista creo que se llama Primero de Sol, el relato, en cualquier caso que hayáis leído ya sabéis cuál es, que el protagonista no sería un personaje que yo llevara normalmente, ¿no? Que yo adoptase. Y sin embargo, pues sí que me veo elementos que podría hacer míos y que me harían divertirme, ¿no? Entonces esa idea de buscar cosas que nos saquen de la zona de confort cuando estamos preparados para ello, no es mala idea, ¿no? La zona de confort. Sí. Es verdad que la zona de confort...
Con lo bien que se vive la zona de confort. ¿Qué problema hay con Es la que el zona problema de con la zona de confort? confort es una cosa muy peculiar. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, en mi zona de confort, a mí me dices... A mí me gustaría más jugar algo rollo, no sé, Tales of Equestria, que yo qué sé, Juan lo sabe, algo rollo en las cruzadas, ser unos cruzados, y yo estaría en mi zona de confort completamente. Y luego me puedo jugar a otro y me divierto. Pero sí es verdad que, no sé si es, seguramente porque juego poco últimamente, tiendo a, y porque estoy un poco hasta las pelotas del universo, tiendo a focalizar mucho mi forma de ser mis personajes. Como mi querido Amarsig. Ay, Un consejo que nos han dado en el chat, lo ha comentado Saguanejo y por ahí también le están diciendo que también lo siguen, es lo de inspirarse en personajes de otros medios, ¿no? De una película, por ejemplo, y luego darles un toque personal. Ah, pues mira, este es como este personaje, pero sí le hubiera pasado esta otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, Joan añade inspirarse en personas de la vida real. Dice, aquel tío raro que me ha atendido en Starbucks y te planteas cómo ha llegado ahí. Hombre, personajes históricos. O sea, pues, coger un personaje histórico que no sea rollo Napoleón, pero y hacerte una versión medieval fantástica o espacial funciona muy bien. Yo, por daros un consejo pequeñito, que creo que ya habré dado algunas veces, son los nombres aliterados. Es decir, Stephen Strange, Peter Parker, cosas así, ¿no? A mí me resulta muy fácil, esto lo uso sobre todo cuando dirijo partidas, porque por un lado es como, decimos, esto es ficción, es como empezar un número de teléfono en 555, suena realista pero es ficción, pero a mí me ayuda además mucho a acordarme de los nombres de los personajes. Pues por ejemplo ahora en Sombras Urbanas tenemos a Roger Roscoe, un cazador, o el otro día crearon a Calpurnia Coronado. Calpurnia Coronado. ¿Ves? ¿Te acuerdas del nombre? Yo estoy deseando que salga esa señora porque además me inventé yo su nombre y va a molarlo todo. Calpurnia es un gran nombre. A mí también me gusta mucho. O sea, una herramienta que a mí me gusta mucho es tener una tabla de nombres. Ajá. O sea, digo, me hace falta tirar nombres y los uso mogollón, sobre todo porque normalmente damos por sentados, sobre todo cuando jugamos en periodos históricos o en juegos más realistas, como puede ser pues, Cultos, Maya Zulu, etcétera. Una serie de nombres, y en cambio me he vuelto bastante bueno buscando cierto realismo, los nomina. Sí, de hecho, pues yo creo que la web Fantasy Name Generator la conocemos ya todos, Hombre. pero que es una herramienta súper interesante para cuando tenemos que improvisar. E incluso os diría, con el tema de los nombres, pensad que cada vez hay más juegos donde la autoridad narrativa está compartida y entonces te dicen, tengo un amigo en el puerto, y te pregunta el director del juego, ¿cómo se llama? Entonces, esos recursos son importantes. Y entonces, de repente, tu director de juego acaba llamándose todo el mundo John Smith porque sí. Mira, Pedro J. yo creo que en el chat también Magridon me ha dado una clave que todavía no hemos hablado, que yo creo que es un buen truco, una buena idea, que es pensar el objetivo, la finalidad de tu personaje. No, obviamente la finalidad de tu personaje es jugar la campaña o el one shot, pero siempre enriquece, ¿no? Que tenga un objetivo vital, ¿no? Una justificación. ¿Por qué se ha hecho aventurero? Sí. ¿Por qué es vampiro? ¿Por qué lo que sea, ¿no? Para saber un poco, en realidad, tener esa brújula, ¿no? De hacia dónde vais siempre. Esto le acerca a lo que quiere, ¿no? Quiere ser rico, quiere salvar el mundo, quiere salvar a su familia de algo, lo hace porque se aburre y entonces le da miedo aburrirse, ¿no? Yo es una cosa que intento definir y creo que es muy muy útil, aparte para definir el personaje, porque siempre te ayuda a interpretar. Es decir, es una brújula en todo momento, ¿no? Como pueden ser los alineamientos de Dungeons, para ver si un personaje haría algo o no, Vale. A mí me gustaría dar otro consejo, que acabo de caer en ello pensando en los personajes que he ido creando y tal, y es que se tenga en cuenta el sistema. No todo, pero algo sí. ¿Por qué hace? Bueno, luego me explicas por qué has puesto esa cosa. No, porque tienes toda la razón, porque es que mucha gente no lo hace y se come un mojón. Perdón, lo siento mucho, me acaba de petar el cerebro porque Pablo me ha dado la razón. Bien, sigo. A ver, si tienes la razón, te doy la razón. O sea, que luego tengas el gusto roto. Ni un solo día
sin Me refiero, ya a mí ya me ha pasado porque uno se piensa que juega al rol y en el rol no hay esa cosa llamada combate, y yo tengo la clara tendencia a hacer personajes enclenques y debiluchos que son cojonudos como apoyo para sacar información, para infiltrarse en algo, para tener visiones sobre cosas, pero luego llega la hora de la verdad, tienen que cortar algo con un cuchillo y se han cortado un dedo. Es decir, ten en cuenta el sistema y hace un personaje, no que tampoco hace falta, tampoco es cuestión de que sea muy bueno o sea bueno en todas las cosas. Vale, que sea muy bueno en una determinada cosa, pero ten en cuenta que va a llegar un momento en el que te vas a tener que pegar con alguien y que no sea que te echen al suelo con un soplido, vaya. Sí, yo, vamos, de hecho, otro consejo que iba a dar, y estaba pensando ya en la hoja de personaje, que igual ahí también podemos dar algunos trucos, es efectivamente, muy pocas historias nos gustan de héroes que lo hacen todo bien. De hecho, pues incluso la gente, pues es que Superman lo puede hacer todo. Pues la mayor parte de las historias de Superman que mejor se recuerdan son las que explotan pues sus limitaciones, que no son precisamente la kriptonita, sino pues el asumir que no es capaz de hacerlo todo, o su acercamiento psicológico, etcétera. Bueno, así que yo a tope con esto que dices, Esther. Bueno, y que a veces, o sea, que decir, yo recuerdo un colega que se quería hacer en Anima un personaje que básicamente era Ryu de Street Fighter porque estaba flipado, tiradas de porquería y sin sentir el sistema, pues le salió el Chavo del 8. Entonces, claro, pues cuando intentaba jugar su personaje Ryu molón, pues acababa comiéndose un mojón. De hecho, mira, Carnicer comenta en el chat, One Punch Man mola mil, ¿no? Que es un poco también esta idea, ¿no? Es un tipo que tumba a los enemigos de un solo puñetazo. Y sin embargo, pues la historia da para muchas cosas, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Lo he visto citado muchas veces en temas de narrativa y es verdad, ¿no? Sí. Y es un poco eso, que no, iba a decirlo justo ahora, algo parecido, que a tu personaje se le dé bien algo no quiere decir que lo quiera hacer. ¿No? Ese arquetipo noir, ¿no? Del personaje violento que se le da bien matar, pero jurado no volver a matar, Soy el mejor de la violencia, ¿no? Soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es muy agradable. Claro, ¿no? Ese tipo de personaje y lo que hago no me gusta. gusta. Claro, es muy aplicable a otras cosas. Y de hecho, pues hilvanando con esta idea, y esto quizás va más a la mesa de juego que a otra cosa, algo que creo que en muchos juegos actuales se puede hacer es huir de la hiperespecialización de personajes. Igual que yo en D&D me gusta la idea de que tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago y cada uno hace lo suyo, en otros juegos, pues ¿por qué tiene que haber solo una persona que sea, este es el que va a mirar todo, este es el que va a consultar las tiradas de conocimiento? Porque eso nos lleva más a caricaturizar. En cambio, si aunque haya uno que se le dé mejor, asumimos que, oye, pues en otra escena puede estar bien que vigile yo, aunque no sea el que mejor que vigile, es la antesala de darle más tridimensionalidad a los personajes, ¿no? Darles más carácter. Aunque esto igual se va un poco respecto a lo que es de crear personajes. En el... Sí. Gracias. En el chat, Cristian Basas, que por cierto, bienvenido al listado de VIPs del canal, que llevas mucho tiempo aquí participando y queríamos darte un reconocimiento. Nos dice, eso que se comenta sobre lo que se hace para salvar a alguien, conseguir X, siempre puede ser curioso en el ámbito. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar para eso, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Así que ahí hay algo interesante. Y Magridón también comenta la idea de los juegos en los que parte de la ficha te la escribe otro personaje, ¿no? Pues por ejemplo en Fate, estoy pensando en Spirit of the Century o en Dresden Files, tú defines algo de un compañero de al lado como si hubieras sido la estrella invitada en su novela. Te dice, ¿no? En plan, ¿sí? En una novela protagonizada por el personaje de al lado, en la que tu personaje se hubiera visto involucrado, qué pasaría y tal, y de ahí se define un rasgo de ese personaje. Es una idea bastante chula y que creo que además se puede hacer fácilmente a otros juegos. Y funciona muy bien en Dresden, además. Porque como es noir, muchas veces los personajes les pasan mierdas completamente fuera de su control. Y tener algo así en tu ficha funciona bastante bien. Sobre todo cuando siguen los consejos y no es... Yo, de hecho, diría que es una buena forma de desatascarse creando un personaje.
Pues no se te ocurre algo, no sabes qué poner y tal, pues el que tengas al lado de la mesa, el que más gracia te haga, el que sea tu colega, pues venga, pónmelo tú. De hecho, estoy pensando, por ejemplo, en Kids on Bikes, que es otro juego en el que hay algo parecido. Hay una parte, digamos, de world building en la mesa, pero luego hay otras cosas que relacionan a los personajes, ¿no? Que te dicen, como todos interpretan a niños, pues del estilo, ¿qué hizo que ignoraras en clase a fulanito, ¿no? Y entonces el otro jugador tiene que involucrar una historia, y ahí lo bueno no es, creo yo, salirte de 3 pares de lo que ha contado, sino a partir de lo que ha definido el jugador del personaje, hacer algo que sea coherente con ello, ¿no? A mí eso, yo el primer contacto que tuve con una mecánica de estas fue con un juego español, con Gañanes, Ajá. en el que el mote de tu personaje te lo pone el resto de jugadores. Porque claro, eliges tu mote y entonces acabas con unos motes muy pintorescos. Y claro, a mí me gustaban las dinámicas que generaban en mesa de... Pues, cada te mata perros, ¿no? Por no decir alguien que ama intensamente a las gallinas o a las ovejas. Yo quiero dar un consejo que a lo mejor es muy obvio, pero no por obvio no se puede dejar de mencionar, que es échale un rato a tu creación de personaje. Es decir, ¿te quieres hacer un mago? Suerte con tu vida, ¿vale? Pues entonces, te vas a hacer un mago. Léete todos los hechizos. Y si te has pensado un poquito el trasfondo de tu personaje, piensa qué le pega más. No digas, buah, tengo que coger 2 de esta lista de 20, a ver este que suena bien y este que tal. Piensa un poco qué clase de mago te quieres hacer o en qué quieres que sea bueno, tal. O sea, échale un rato. No te digo 3 horas, una hoja de D&D para un one shot, eso igual va a ser demasiado, ¿sabes? Pero que le eches un ratito, bien. Pero un ratito, tampoco lo sobrepienses, porque si no entras en el horrible reino de la indecisión. Ya, hombre, claro. Y hay mucha gente que acaba con que se hace un personaje guay y luego le parece que su personaje es una chufa porque luego pensando, con esta escuela y con esta raza mi mago hubiese sido mejor. Piénsalo, pero tampoco mucho. Si total, si se te va a morir. Yo, algo que también, enlazando con esto de echarle un rato, es que hay veces que dice la gente, es que tengo poca imaginación. A mí eso me flipa, porque me resulta raro, ¿no? Pero más en el rol. Pero pues para eso los juegos de rol tienen ejemplos. Estoy pensando, por ejemplo, en los juegos suecos de Forbidden Lands, Mutant Year Zero, que cada clase de personaje tiene un ejemplo de cada cosa. De la ropa, de los ganchos, del historial. Pues si no se te ocurre, mira los ejemplos. De ahí podrás sacar alguna idea, ¿no? Bueno, eso además, los Mutant Year Zero, en general, con la salvedad de Forbidden Lands, que como es un juego de ser mendigos en la estepa, tu personaje en general sí se construye mucho más a lo largo de la partida que del punto de partida. Sí, es verdad que es un buen ejemplo. Bueno, también, por ejemplo, Apocalypse World, Dungeon World, te da toda una serie de rasgos descriptivos de tu personaje que más allá de lo mecánico le dan chicha. Y son adjetivos. O sea, es muy sencillo y funciona muy bien. De todas formas, ahí creo que hay otro consejo, otra lección que podemos sacar. No hace falta que tu personaje mole en todo. Y que todo sea súper original y súper chulo. O sea, muchas veces los mejores personajes tienen una cosa o dos particulares, curiosas y tal, y el resto son gente normal. Es decir, que a veces también se nos olvida un poco, ¿no? Y queremos ser súper originales en todos los aspectos del personaje. Y a veces ya te digo, eso es mejor... Dime. Lo que hablabas de antes del protagonista de la literatura, eso al final es un arquetipo. Es decir, un arquetipo es un tópico de personaje y no por ser tópico no tiene por qué no ser válido. Es decir, llevas a un enano que le gusta la cerveza y le gusta darle tortas a las cosas con un hacha, es bien. O sea, es decir, ahora no pongas que el enano tiene un problema filosófico con el hacha y tiene que utilizar una espada, que si quieres hacerlo bien, adelante con tu espada y tu enano bebedor de cerveza, pero es decir, los tópicos funcionan. Bueno, son tópicos porque funcionan. Efectivamente. Y si además estás haciendo tus primeros personajes, igual el buen consejo sería, igual no hace falta que te vayas muy lejos de los tópicos. Toca suelo donde te sientas seguro.
y después ya te harás un enano que tiene problemas filosóficos utilizando el hacha. De hecho, funcionan porque nos ayudan mucho a compartimentar, a entender a la gente y a explicar Claro. las cosas, ¿no? Sin caer en los clichés, lo cual creo que solo funciona en humorístico. No, ahí también hay que tener cuidado. Pero es verdad que no pasa nada por coger un personaje tópico y cambiarle un par de cosillas. Es decir, creo que es un buen consejo, puede funcionar muy bien. Sí, además, sobre todo en fantasía. O sea, eso hay los cómics de Fell 5, que son los mejores cómics de D&D y están basados en Dungeons Cuarta. Todo el grupo, todos los personajes son arquetipos de Dungeons, pero tienen un girito. Y con 4 chorradas tienen muchísima personalidad. Y funciona muy bien. O sea, por ejemplo, el paladín enano es un paladín enano, pero también es un poeta romántico anarquista. Oh, maravilloso. Un poco Es que esa misma dice idea. Pablo, perdón, eso que dice Sí. Pablo nos permite que darle importancia a ese giro. Si tienes un montón de giros, al final se van a diluir. Porque no hay Tienes uno. escenas para todo. Y ya incluso se te van a olvidar. ¿No? En cambio, ese concreto te permite darle el protagonismo o la importancia en un momento dado que puede hacer falta para el personaje. Sí, y elegir el detalle es interesante, ¿no? Bien porque sea algo que se pueda ver con frecuencia en la partida, o bien porque cuando salga va a tener su relevancia, ¿no? Porque, pues eso, si el toque distintivo es que pues te pones un zapato de cada color, pues bueno, lo comentas una vez, jiji, jaja, y ya ha quedado ahí. Pero si es algo que puedas explotar en partida, en la forma de introducirlo y demás, mejor. Eso le pasa a un amigo mío, un personaje suyo solo vestía de azul. No me acuerdo por qué, le hacía gracia que el personaje solo vistiese de azul. Porque lo vio en las candidaturas, en los candidatos al gobernador de California, cuando se presentó Schwarzenegger, le hizo gracia, por eso lo hacía. Y entonces en partida era muy chistoso, porque era muy fácil encontrarle. Entonces cuando salía despavorido, pues la gente, o sea, pues teníamos que huir de la guardia, pues buscaban al tío que iba de azul. Y era, o sea, y al final, con esa chorradita, pues se generaban dinámicas y era divertido. Marreno nos da un ejemplo en el chat. Dice, uno de mis mejores personajes en Forbidden Lands es un goblin listo. Es un goblin orgulloso de ser goblin, pero que odia la vida goblin. Es listo, hechicero y va vestido con ropas púrpuras elegantes pero rotas, media chistera, monóculo sin vidrio, etcétera. Ese goblin encajaría muy bien en la partida en la que juego yo, porque también hay mucho goblin. Yo tengo otro consejo. Así estoy tirando de experiencia de como rolera novata, que ya me voy a tener que empezar a quitar un poco la etiqueta. Pero precisamente una de las cosas que me pasaban al principio y es el briconsejo probablemente más importante: no te agobies. Bueno, quizá para algunos sí, pero en principio el rol es ocio, no es trabajo. Esto es para pasártelo bien. ¿Que te has hecho un personaje que es una santa patata? Bueno, chico, pues lo defiendes como puedas y si lo tienes que sacrificar, lo sacrificas y te haces otro. Pero sobre todo, no te agobies. Porque perfecto no hay nadie. Bueno, y que si el máster es una persona razonable, pues si hay algo que quieras cambiar del personaje, pues nada, ya está. ¿Qué es esto? Anarquía, que se muera el personaje. Eso es. Yo por lo menos, vamos, no sea la primera vez que alguien me dice, ay, es que me he puesto esto y ahora no me gusta. Bueno, pues cambiarlo. Sí. Sí. Además yo creo que eso tenemos todos la lógica. O sea, si el personaje dijo que hablaba ruso y lo ha usado en una partida, pues sería raro que ahora se lo quite. Pero si es algo que lo puso ni lo ha usado o no está cómodo o tal, pues oye, hay miles de excusas para hacerlo, ¿no? Y cambiarlo. Así que adelante. No que nada está escrito en piedra. Mira, y otra cosa, creo que la que no hemos hablado, hemos pasado un poco por encima de ello en un momento dado, pero creo que es interesante, es el tema de los lazos de tu personaje, ¿no? Crear un personaje, es decir, un personaje debe tener familia, amigos, ya de base, ¿no? Y cómo hacerlo. Y en ese sentido, además, también creo que es interesante hablar del tema de los lazos con otros personajes antes de empezar. ¿No? Es algo que no todas las campañas
soportan o recomiendan, pero muchas veces sí, ¿no? Creo que a mí por lo menos me funciona y creo que está guay. A lo mejor no todos con todos, pero un poco hablando de eso que hablamos antes de Fate, ¿no? Que tu personaje ya conozca a otros personajes de alguna historia y que tengan alguna batallita en común, alguna anécdota. Normalmente ayuda mucho a que fluya un grupo. Eso, por ejemplo, lo hace muy bien en el Anillo Único. En la primera edición, no sé cómo la que habrá hecho ahora los de Free Ligan, que el personaje tiene un pilar de la comunidad. O sea, todos los personajes tienen su sound. Sí. Y temáticamente funciona muy bien. Porque es muy Señor de los Anillos. La gente, o sea, no deja de ser colegas de trinchera. Y luego, voy a hablar bien de Apocalypse War, el tema de las relaciones que generas en Apocalypse War. Que puede ser gente que sea tu amiga o tu enemigo mortal en el grupo. Y funciona. Sí, sí. Una idea muy chula. Muy chula. Me recuerda lo que has dicho del Anillo Único a Gamshow, ¿no? Algunos juegos de Gamshow como el resto de Chulu. Los pilares. ¿no? O lo del pilar de cordura, que es esta persona que cuando estás entre misiones te ayuda a volver a tu vida normal, a calmarte. Pero el pilar es como un poquito como lo de, la piedra de toque de vampiro. Tiene que ser un PNJ. Bueno, también sí, de eso estoy hablando, ¿no? También. Sí, pero en los juegos de Free Ligan, por ejemplo, muchos incorporan el colega, que es otro jugador, que además ganas un punto de experiencia si te has puesto en peligro, dice muchas veces él, por tu colega, y es una idea buena. Yo incluso, pensando en otro tipo de ambientaciones, podríamos moverlo a si has sacrificado algo por tu colega, en plan de, pues que otro jugador te ha dicho, ay, hazme este favor y no sé qué, y te has metido en líos. Estoy pensando, por ejemplo, en zonas urbanas ahora mismo porque lo tengo fresco, pues podría ser una idea valiosa, ¿no? Has sacrificado a tu propio colega. A un horror chuluniano. Bueno, pues eso sí puede pasar, sí. Sí. Las consecuencias que tiene, ¿no? Cuando le pasa algo. ¿No? Que se te pasa un vampiro ahora en la nueva edición también. Sí. Yo iba a decir antes, hablando de la hoja de personaje, porque os ayuda a abrir nuevos consejos. A mí me gusta, por ejemplo, los típicos donde te repartes puntos. De nuevo, no ir a maximizar pues solo me voy a coger cosas que voy a usar, sino gastar algún punto tonto, por decirlo así. Es decir, por ejemplo, mi personaje es un soldado espadachín. Bueno, pues le voy a poner un punto en interpretar o 2, porque resulta que también es aficionado a esto otro, ¿no? Ya no solo por darle ese matiz de que tiene un hobby, sino que es algo que también puede hacer, que igual explotó en su juventud, ¿no? Antes de que lo reclutaran para ir al frente, pues era un pianista y no sé qué, no sé, pues le puede dar un girito interesante y le hace un poquito más versátil en cosas donde seguramente otros compañeros estén más duchos, ¿no? A mí, por ejemplo, el consejo, ahora hace tu personaje, o sea, toma notas, deja deposits. A ti mismo, sí. En caso de tal, oye, esto te puede venir bien, recuerda este efecto que puedes generar, porque muchas veces la ficha del personaje, sobre todo según van avanzando las sesiones y juegos que son muy regalosos, nos vamos olvidando. Y en plan de, te hiciste este combo chulo, acuérdate, ¿no? Claro, sí. El memento. Hacerte un memento, pues... Mira, en ese sentido, Cristian en el chat nos comenta también, ¿no? Que está guay cuando los trasfondos de los personajes se conectan, pero ellos no lo saben, ¿no? Y el máster, en un momento de la aventura, les conecta. Eso creo que está muy bien. Lo voy a intentar convertir en un consejo, que es que yo creo que está bien dejar cabos sueltos en nuestro personaje cuando lo creamos, ¿no? Ya sean, no sé, amistades, partes de su vida, cosas que a lo mejor no están del todo definidas en la ficha, ¿no? Y que además a lo mejor no lo tenemos ni pensado, pero que hay algo que antes o después habrá que explicar, ¿no? Por un lado, para que a lo mejor el máster, pues efectivamente lo pueda hilvanar con algo de la trama y se convierta en algo personal, o incluso simplemente porque en un momento dado, ¿no? Pues alguien diga, ay, pues esto va a tener que ver con esta movida mía. Pues sí. Y enlazarlo, ¿no? No hace falta definir absolutamente todo el personaje, ¿no? Todo lo contrario. Siempre está bien dejar huecos en blanco para ir rellenándolos más tarde. Bien, me parece muy buena idea. Me ha molado mucho lo que ha dicho Juan, pero me ha molado mucho lo que ha dicho Pablo, lo de vivir a posits.
Yo lo hago mucho en el curro además, pero es que me pasa, si la ficha es muy densa, me pierdo, o sea, ya no sé qué es lo que puede hacer mi personaje. O sea, a pesar de que lo haya escrito yo y lo hubiera pensado yo y tal, yo no puedo tener delante todas las posibilidades de lo que puede hacer mi personaje. Entonces eso está guay. O hacerte como una especie de mini resumen de eso, pues lo que ha dicho Pablo, tal cual. O sea, me parece un súper buen consejo. Sí. Es un consejo que empecé a aplicar porque, bueno, mi chica empezó a jugar a rol cuando empezó a salir conmigo, porque todo es así, y le di mucho la turra sobre esto. Y claro, se liaba porque encima pues ella pues hizo una maga y quería que tuviese también poderes con los animalicos, porque ella es un ser de luz, como yo. Y entonces, pues como no se acordaba, pues se lo apuntábamos en posits. Y entonces era como tener los mandos del personaje y mira, pues sí, aquí puedo hacer esto. Qué guay, es una idea chula, la verdad. Y distinta, no me suena haberlo visto algo parecido. Que igual algunos consejos que hemos dado, pues aún está pensando, esto ya me lo sé. Bueno, pues nada me importa, Jorero. Bueno, oye, si alguien tiene consejos más para jugadores avanzados, que los diga también en el chat, ¿eh? Eso es. Igual estamos siendo muy básicos, pero yo creo que además es un tema que es mejor no complicar, yo creo. De hecho, Magridón nos hace una pregunta. Dice, ¿qué pensáis primero en la creación? ¿Características, trasfondo, conflicto? ¿Cómo maximizar? Pues depende del juego. Claro. Buah, yo te diría que como un sudoku. Va saltando de una a otra según te vaya cuadrando. Sin miedo, además. Yo, si me lo permite, verdad que no lo hago siempre, pero es lo que más suelo hacer, es pensar el conflicto. Lo que hemos llamado antes de ese girito de, pues yo qué sé, eso. Es un justiciero, pero es ultracatólico y no lleva a regular, saltarse las leyes, yo qué sé. Hola, Daredevil. Exacto. Pues ese tipo de cosas. Ay, Matt, te queremos. Pues ese tipo de cosas. Y a partir de ahí construyo el personaje. También reconozco que algo de lo que peco mucho, y mira que antes he defendido lo contrario, es querer completar la mesa. En plan de que si alguien se ha hecho ya un personaje físico, uno social o no sé qué, me puede el intentar cubrir lo que haya quedado un poco más despistado. Aunque, si preguntan antes, Memo. El dragón es sin mazmorra, ¿no? Tú el bárbaro y tú el arquero. Eso... A mí, por ejemplo... Ay, perdón. No, iba a decir que es un buen consejo a veces también, ¿no? El cuadrar... Algunos juegos se prestan más que otros. Intentar cuadrar habilidades en el grupo. ¿No? Que no a todos se nos dé bien lo mismo y mal lo mismo, sino que a algunos se les da bien unas cosas y a otros otras, permiten tener cada uno su momento de protagonismo. Sí, pero muchas veces y también porque si no tienes ideas, o sea, hola, que no somos creativos 100% todo el rato 24/7. Entonces, está muy bien si, por ejemplo, has mirado que se está haciendo la mesa y dices, ¿que no tenéis un clérigo? Ya voy yo, no pasa nada, me hago un clérigo. Y ya está. Yo muchas veces he tomado decisiones de mi personaje va a ser así por eso, precisamente. Y no es menos válido, of course. Hombre, y también el tema de tener una mesa que esté compensada, o sea, un grupo de personajes, sobre todo, o sea, permite que tú tengas tu momento de lucimiento y, no sé, como genera dinámicas internas que suelen ser agradables, porque, o sea, a nivel de juego sienta bien sentirse útil. Cuando eres uno más de 3 machangos, con alabardas de forma pesada, pues tu personaje, pues, al final se desdibuja un poquito. Es un poco la sensación que me da. Sí. Yo, por ejemplo, eso lo que había preguntado Magridón, creo que lo había preguntado Magridón, que en qué pensabas primero en crearte un personaje. Yo, por ejemplo, pienso en la historia, pero supongo que esto también es de formación profesional. Así como Juan ha dicho lo del sudoku, que es que me ha encantado, además. Yo creo que primero pienso en la historia del personaje. Es este mundo, y entonces en este mundo, ¿yo qué quiero ser? Vale, quiero ser tal. Y luego preparo la hoja. Sí que es verdad, por ejemplo, que me he dado cuenta que determinados sistemas no te permiten hacer eso. O si lo haces así, luego es más difícil encajar. Y estoy pensando, claro que sí, Pablo, en Séptimo Mar. Por ejemplo, pero hemos dicho sistema. Bueno, vale, sistema ambientación. Claro, el asunto es que uno puede contestar, porque el libro mismo, el manual, te dice, ¿no?, las maravillosas estas 20 preguntas sobre tu personaje. Entonces, una vez que has contestado las 20 preguntas, que ya a mí ya me parece demasiado pensar, también os lo digo, si hay que sacarle alguna otra pega que no tenga, y luego ya buscas pues, características, habilidades y las ventajas. ¿Qué pasa?
que cuando estás buscando ventajas para cuadrarlas con la historia de tu personaje, hay veces que eso no cuadra. Entonces yo, por ejemplo, para Séptimo Mar, si es que te descubres que es el juego de tu vida o que quieres echarle un tiento a Séptimo Mar, yo te diría que sí. Mirases primero las ventajas que hay, sobre todo ventajas por... Esto cuando veas el manual ya sabrás de qué porras te estoy hablando, porque igual si nos escucha alguien que no sabe, esto es hablar en chino mandarín. Buscar un par de ventajas que te suenen bien y a partir de esas ventajas montar la historia. Me he dado cuenta, por ejemplo, que para este sistema eso funciona mucho mejor que no montarte tú la idea de tu personaje y luego tengas que andar haciendo encaje de bolillos para cuadrarlo, por ejemplo. Fíjate, yo por ejemplo, recientemente me he hecho un personaje para una partida que dije Juan, de Ricos de Hierro, de Iron Kingdoms, y yo lo que seguí es hacer un personaje que me guste. Entonces he cogido la raza que me gusta, que es el gobo, y la clase que más me mola, que es el Warcaster. Entonces mi personaje es para mí es un sueño de artes marciales, porque es maravilloso. A mí me gusta hacerme un personaje en virtud de las opciones que me permita el juego. O sea, si, por ejemplo, Pendragón, pues hacerme un caballero muy caballeresco, muy, ay, me toco la lira y el romance. O hacerme un caballero más mugriento, más medieval, pues yo qué sé. Esas cosas me molan. Ahí está también el tono de la partida, ¿no? Yo creo que intentar siempre abrazar un poco la propuesta que te vaya a dar la partida. Lo que hemos hablado muchas veces de los raíles, ¿no? Y del Dragon Khan. De hecho, ese sería otro consejo al hacer la creación de personaje, no, ajustate al tono de la partida. O sea, si el director de juego te dice que quiere una partida ligera en la que no sé, pues igual puedes contar alguna historia con eso. Estoy pensando, puedes hacer una comisaría a lo Brooklyn Nine-Nine, donde pues ese estilo donde pues resuelven crímenes reales pero a la vez uno es un loco de la jungla de cristal, otro no sé qué, o puedes hacer una comisaría como en Seven donde todo el mundo tiene sus traumitas y llueve mucho y se miran raro y tal, pues claro, conversad, que es algo que ya hemos dicho otras veces, ¿no? En la mesa de qué es lo que vais a buscar y refuerza esa idea con tu personaje, ¿no? Porque si tratas de ir en contra se te va a hacer duro. Bueno, abraza la propuesta del juego también, porque sí. Hay gente que no le apetece jugar a lo que el juego propone, yo que sé, dragón, ¿no? Que no le apetece ser un caballero y decide hacerse, pues yo que sé, un clérigo, por ejemplo, un cura, y se pasa la campaña muerto de asco, porque el 95% de la mesa son caballeros y la premisa de la partida es ser un caballero. Pues también un poco abrazar lo que te proponen. Yo tengo un briconsejo también para directores. Briconsejo. Que yo creo que este consejo sobre las marcianadas ya lo he dado antes, pero me parece tan válido para este momento, es no le pidas marcianadas a tus jugadores, por favor. Y cuando digo marcianadas, voy a poner el ejemplo, iba a decir, ahora dirijo Séptimo Mar, llevo 3 sesiones, tampoco es que lleve demasiado, pero el día que quedamos para hacer fichas en esa maravillosa sesión 0, como la queráis llamar, uno de los jugadores me preguntó, ¿necesitas que te escriba todo el trasfondo? ¿Necesitas que te busque una foto? ¿Necesitas que te busque música? Claro, yo me quedé un poco parada y dije, disculpe, caballero, ¿usted qué me está diciendo? No, es que hay algunos directores que te piden música de tu personaje. Y yo, me parece muy bien, pero yo creo que soy directora de zapatillas de estar por casa, no hace falta ponerse tacones. Es decir, si quieres, adelante. ¿Que quieres buscar una foto? Adelante también, pero yo no lo voy a pedir. A no ser que el juego lo exija de alguna determinada manera, pero es que incluso ese trabajo se lo ahorraría a los jugadores, de si os parece bien, ya lo hago yo y ya está, que bastante tienen con entender su ficha y enterarse de lo que tienen que hacer. O sea, no pidas marcianadas. Ya. No lo he oído en mi vida. Ya. A mí me has recordado una anécdota que cuento brevemente porque se sale del tema, pero que puede dar lugar a otro no podcast, que sería una vez que yo hacía un vivo en unas jornadas y una jugadora me envió el currículum rolero porque se lo habían pedido en otros roles en vivo, que era qué partidas había jugado, qué juegos había jugado, si había jugado algún rol en vivo, de qué tipo era y no sé qué. Y yo dije, no necesito esto. Pero ¿no la contrataste entonces? Currículum rolero. Mira, sí, que había oído marcianadas, pero está Lo llamaban así, lo he visto defender por determinadas cosas, pero me dejó.
Sí, sí. Un día podemos hablar de rareza rolera, ¿no? Como esto de la música. Joder. Me lo voy a apuntar ahora mismo. Que luego se me olvidan los temas. Bueno, ¿algún consejillo más? Que estamos, yo creo, en recta final. Léete el manual, no sé. Bueno, Pero Léetelo. entero tampoco. No, hace pero falta. léetelo, familiarízate, es una herramienta. Sé consciente de lo que tu personaje puede hacer. Sí, la verdad es que yo creo que en general, es verdad, se leen poco los manuales por parte de los jugadores antes de jugar. Quizás porque hay tantos y que cambiamos de juego de una vez a otra. Y es verdad que leérselo un poquito ayuda un montón, ¿eh? y hay mucho más terceroso de Uy, que sí, no, también. los jugadores no sepan la metatrama y estas cosas. Sí, sí, sí. ¿Perdón? Sí, Perdón, hombre. no, perdones, mi pregunta es seria. ¿Qué? Bueno, pues Sí, a veces sí. los juegos, ¿no? Tienen una metatrama que es una cosa que tu jugador no puede saber, ¿no? Yo que sé, pues que en realidad que Sauron no está muerto, sino que está cogiendo Estaba fuerzas de- y que va a invadir de la Tierra parranda. Media, Mm. ¿no? Y entonces, bueno, pues hay masters que no quieren que sus jugadores sepan eso porque, claro, pues ¿cómo vas a interpretar que tu personaje no lo sabe si tú sí que Claro. lo sabes? O incluso, ya no que haya una metatrama, sino yo que sé, por ejemplo, la llamada de Chulu. Ay, es que si saben los tipos de monstruos que hay, no sé qué, bueno, vale. Pero es que eso va a pasar, porque además la gente que juega la llamada de Chulu le suele llamar la compasión, y entonces a la tercera campaña ya juegas a ver qué monstruo es. Deja baba, no sé qué, es como el quién es quién de los monstruos, ¿no? Lleva gafas, vive bajo el mar, es Chulu de noche. ¿No? Qué desretianos todo esto. Es un buen tema para un programa. El metajuego. O sea, sí, o sea, pero yo creo que tener familiaridad con el manual y con las reglas y con lo que lo que puede ser o no hacer, ahorra mucha frustración y te permite hacerte una idea más clara de lo que es tu personaje. Bueno, y si todos tienen una idea de las reglas, aunque sea mínimo, da agilidad a la partida. Da agilidad. Que parece que no, pero es muy importante. Sí. Además, igual volvemos a ideas que ya hemos hablado otras veces, pero que en el fondo ya hemos dicho alguna vez, todo se resumiría todo en trata bien a la gente que tienes a tu alrededor, pero es Sí. verdad que si en la mesa hay confianza, pues muchas veces lo que no le gusta a los demás, ay, que lean el libro es por si me cuestionan una regla, si averiguan algo de la ambientación. Bueno, el manual es una herramienta, entonces si hay más personas que lo utilizan y que lo leen, pueden enriquecerlo. Estoy pensando, por ejemplo, cuando jugaba Casas de Sangre, otro juego de John Wick, alias el dadivoso mecenado por Chrome. Está muy bien Casas de Sangre, me gusta mucho. Sí, es Madre bueno, mía. pues recuerdo que el capítulo de ambientación tiene muchos detallitos que no es que sean necesarios, pero que si los tienes presentes en el momento adecuado mola. Y entonces recuerdo, por ejemplo, que Nix, una chica con la que juego a menudo y que saludo desde aquí, que nos viene a ver de cuando en cuando, pues siempre tenía algún detallito de esos en la cabeza, pero le había llamado la atención, y recordarlos pues añadía mucha vidilla a la partida. Bueno. Sí, ¿no? Joan en el chat, Magridon lo comenta también, ¿no? Habla con la mesa y organízate porque estáis juntos al final. ¿no? Esto no deja de ser un trabajo en equipo, como hemos hablado muchas veces. Estáis juntos contra el máster, recordad. Bueno, ahí ya. Yo de todas maneras, en ese sentido, voy a aprovechar que son los minutos finales y que nadie llega a escuchar esta parte para hacer mi típico alegato contrario a todo lo anterior que hemos dicho. Muy bien. Y animar a la gente A que use personajes pregenerados. Bueno, Eso es. mira, pues eso no es un mal consejo en realidad. Es un buen consejo, hacer personajes pregenerados. Uh-huh. Pero A no, mí no, me- no es iban un por buen ahí los consejo. tiros. Que es arriesgar. Sobre todo a los masters, ¿no? Que son los que normalmente tienen la última palabra en estos temas. Pero yo algunas de las mejores partidas que he jugado con los mejores grupos ha sido arriesgando y haciendo grupos muy raros. Con ideas que al principio sonaban muy raras. Es decir, esto no va a funcionar, esto es un poco extraño. Pero si se hace bien, puede salir muy guay. Por ejemplo, cuando hablabas de Brooklyn Nine-Nine, Uh-huh. claro, pues en realidad dices, joder, pero todos son policías, ¿no? En realidad es un grupo que a todos en principio deberían ser más o menos iguales, con las mismas habilidades y tal, pero luego no tiene nada que ver, cada uno. Eso puede funcionar muy bien. Nosotros estamos jugando una campaña de Dungeons and Dragons, ¿no? Invencible, las 7 vidas del dragón, que bueno, hemos hablado alguna vez de aquí, y el grupo es tan abierto y te permite hacer tantas cosas que nos vinimos arriba y lo que empezó como una broma fue que nos hemos hecho un grupo de 6 paladines. Porque además somos todos caballeros de Solamnia y no sé qué. Y lo que en principio fue en plan, esto no va a haber quien lo haga, esto casi prácticamente fue un desafío, ¿no? Un pique entre nosotros mismos
porque esto va a ser injugable, nos van a matar. Pues hombre, le dimos ahí unas orillas, ¿no? Pero pues al final, venga, tú hazte más el de curar, tú hazte un paladín de combate, a ver cómo podemos hacer un paladín de disparo. Hay uno que es el sargento y que es el líder, otro que es como el paladín con trasfondo ladrón y entonces tiene habilidades de pícaro. Y a veces funciona muy bien tener un marco común para luego cada uno tener su pequeño matiz. ¿No? No sé si Pablo estará de acuerdo conmigo. Yo estoy muy de acuerdo. Es decir, por ejemplo, o sea, volviendo Pendragón, todos los personajes son caballeros. Bueno, claro, efectivamente. Pero que sí, que tu caballero sea el machango del espadón, o que decir que el otro no sea, por ejemplo, un caballero pues más de cortejo, más de corte. Al final, tener un marco ayuda mucho a establecer un grupo y le puede dar mucha personalidad, incluso de establecer ayuda a establecer objetivos. Puede ser muy divertido. Y luego, cuando vas en contra, también puede hacer que genere dinámicas graciosas. Pues sí, yo os comento 2 ideas de partidas que tengo ganas de tiempo de llevar a cabo, una de recorrido más corto que la otra, pero una sería pues la típica partida de ideo similar, pero con un clan de enanos, pues explorando, ya no solo somos enanos y ya está, sino pues esas dinámicas de clan. Estoy pensando quienes habéis jugado al primer Dragon Age, por ejemplo, que es súper rico en ese aspecto. Y quien dice eso, pues podría ser uno solo de orcos, uno de tal, pero a mí me mola los enanos, pues una raza que me mola, pues de eso lo haría, ¿no? Y las dinámicas del clan y del orgullo, no sé qué, y creo que eso es perfectamente factible y construir, como decía Juan, desde un mismo grupo. Y luego, pues por ir a esto de los contrapuntos, pero que a la vez es algo que los une a todos, y de esto creo que todos me habéis oído hablar alguna vez, la partida de los peores de Boldor, los mejores de su pueblo. Por ejemplo, hacer el hipótido pícaro, que es el pícaro del grupo, que claro, en su pueblo pues es un pícaro bueno porque son todos hipótidos y tal, lo hace bien, pero claro, luego el hipótido no es la raza ideal para ir de pícaro por la vida si eres un maximín de personajes, ¿no? O que el centauro pues sea ahí el personaje que sea un paladín y que a ver qué montura tiene, yo qué sé. No, pues ese tipo de ideas graciosas, ¿no? De juntar un montón de outsiders que en el cine se ha hecho 1000 veces, pues puede tener su gracia, ¿no? Ay, James Gunn, gracias por tanto. Por ejemplo. Bueno, tenemos más de 20 consejos. ¿Hay alguno más que queréis añadir? Pues yo creo que no. Yo creo que está bien. Yo creo que al final nos ha quedado bastante bien. Jojo, si está la pizarra al reventín, casi no caben los dibujitos. Mi favorito, el marciano, ¿no? De no hagas marcianadas. El mejor, John Wick Mazao. Hacer marcianadas también de vez en cuando. Sí. Bueno, pues pasamos al consejo lección final para cerrar el programa. ¿Alguna cosa que os llevéis o que queréis resaltar? Que si tu colega se hace un tremere, tú no te hagas un chimich. Muy bien. ¿Juan? Pues un poco eso y lo contrario, ¿no? Quiero decir, pues también puede ser divertido llevar un tremere y un chimis en el grupo, pero es verdad que si lo vas a hacer, lo importante y mi consejo sería afronta las consecuencias. Yo creo que ese es el resumen. Te puedes hacer casi cualquier personaje, siempre y cuando el máster te deje, prácticamente cualquiera, pero afrontando las consecuencias de lo que estás haciendo. Ay. Steph. Pues yo creo que voy a destacar 2 de los que se han dado y que son: lee el libro, échale un rato, pero no te agobies. Muy bien. Yo, pues quizás lo que me llevo, aparte de la idea de los posits, que me ha parecido chula, la verdad, pues la idea esta de trata de construir desde hacer algo útil e interesante, pero con algún girito que le dé la vuelta, ¿no? También Marridón nos cuenta, dice, no hay personaje malo, solo mal ubicado, ¿no? Como una lección. Y bueno, creo que es un buen pensamiento, así un poco hasta zen, para terminar el programa de hoy. Gracias a todos por estar aquí, tanto a los que habéis estado en el chat animando así locamente, como a nuestros contertulios, Juan, Pablo, Steph. Ha sido un placer teneros aquí hoy y nos vemos la próxima semana. See you later. ¡Agur! Bueno, Adiós. Adiós. See you later.